Audiolibro Génesis para todos. Capítulo 2. El gran error. Pareciera que no es justo tener que llevar la carga o la culpa de lo que hizo otro. Antes de examinar Génesis 2 y 3, donde se relata cómo el pecado entró en el mundo, creo conveniente analizar el versículo de Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad que es claro lo que está diciendo? Que somos pecadores por lo que hizo Adán. Es la herencia que nos ha dejado el primer hombre y pareciera que no hay forma de renunciar a ella. No soy pecador por lo que hago, sino por lo que hizo Adán. Claro que es evidente que nosotros también pecamos, es decir, hacemos cosas que según la palabra de Dios están en contra de la ley. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues bien, nos vamos a acercar al acontecimiento del huerto del Edén como espectadores, para ver y analizar cuál es esa esencia que llevó a Adán a pecar y con ello la herencia de nuestro nacimiento en nuestra muerte espiritual. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo vemos claramente que estamos creados del polvo de la tierra. ¿Conoces algún material que cueste menos que el polvo? Si te mudas de la casa, ¿recogerías el polvo para llevártelo de la antigua a la nueva? Claro que no. El polvo no tiene ningún valor. Es más, nos estorba y si pudiéramos nos librábamos totalmente de él. Dios realizó su mayor creación del material más insignificante de la tierra. Nunca olvides esto. Ahora bien, lo que dio vida a este ser creado del polvo fue el soplo del aliento de vida. Dios sopló en su nariz. Con ningún otro ser hizo esto. Estaba claro que Dios tenía un plan para el hombre al cual hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. Y en el versículo siguiente aparece: aparte de bendecirlos les dijo, Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿No os da la impresión de que puso al hombre por encima de todo lo creado en la tierra, ordenándole que sojuzgara y señoreara? Ahora en Génesis 2, 8 y 9 vemos a Dios plantando un huerto donde hace nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en este huerto coloca al hombre para que lo labrara y lo guardase. Ahí estaba el hombre, en un lugar nuevo el cual tenía que labrar y guardar, un sitio donde había muchos árboles. Puedes pensar que eran árboles o cualquier otra cosa. Si estudias el significado del árbol de la vida te darás cuenta de que se refiere a Jesús. Pero esta ahora no es importante. Recuerda que somos meros observadores de lo que hizo Adán y que nada podemos cambiar de lo que allí sucedió. Entonces Dios, el Creador, orienta al hombre sobre este lugar. Génesis 2, 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre estaba al servicio de Dios. Era su creación. Había salido del polvo de la tierra. La vida que tenía era por el soplo de Dios en su nariz. ¿Por qué aclaro esto? Por el verbo mandó. En la actualidad puede sonar a sometimiento, orden, mandamiento, pero en ese momento para el hombre era lo más normal. Necesitaba de la guía de Dios para moverse en ese lugar donde había sido puesto. No suponía esfuerzo, era solo la dirección de Dios para el perfecto funcionamiento en el orden natural de la creación. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Déjame que modifique un poco la frase, tan solo voy a quitar el árbol. Adán, la ciencia del bien y del mal no te corresponde, eso me corresponde a mí. No se te ocurra ponerte a pensar por tu propia cuenta, creyendo que puedes vivir sin depender de mí, porque el día que hagas eso, te separarás de mí y morirás espiritualmente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso incluiría la capacidad de reducir
de decidir por su propia cuenta. De esto es lo que Dios advirtió a Adán. Aunque crees que puedes dirigir tu vida por tu cuenta, aunque crees que puedes distinguir lo bueno de lo malo, en el momento que decidas abandonar la total dependencia de la guía de Dios, morirás. ¿Entiendes ahora por qué, aunque nacemos de una madre y de un padre, la palabra de Dios dice que tenemos que nacer de nuevo? Porque en el primer nacimiento nacemos muertos al espíritu y crecemos con el entendimiento de que somos nosotros los que tenemos que guiar nuestras vidas, distinguiendo lo que está bien y lo que está mal y esforzándonos a hacer lo que está bien, aunque lo malo sea lo que más nos atrae o lo que nos atrapa y no nos permite dejar de hacerlo. Continuaremos con el relato de Génesis. Después, Dios buscó una ayuda idónea para el hombre, ya que no era bueno que estuviera solo. Génesis 2:18. Pareciera que intentó encontrar en los seres creados de la tierra, mas no se halló la ayuda idónea. Génesis 2:19 y 20. Con lo que después de hacerle caer en sueño profundo, tomó una de sus costillas y luego cerró la carne y creó de esta costilla una mujer que fue la que presentó al hombre. Génesis 2:21 y 22. Adán entonces dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, polvo de la tierra con la vida que le había dado Dios. Así termina el capítulo 2, Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué se habrían de avergonzar? Porque andaban desnudos. Claramente no se está refiriendo a una desnudez física. Se refiere a que no tenían que ocultar nada, todo era visible, todo lo compartían con Dios. No había nada de que tener vergüenza. Mientras no se comiera del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, de todo lo demás se podía comer. No aclara la Biblia de cómo se enteró la mujer que no debía comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Hubo un par de detalles en la conversación con la serpiente que distorsionan el mensaje que Dios mandó a Adán, como que no le tocase o que el árbol estaba en el centro del huerto, cuando en realidad era el árbol de la vida el que se situaba en el centro del huerto del Edén. Tampoco tiene mucha importancia para lo que estamos observando hoy. Lo cierto es que, de alguna forma, la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, logró persuadir a Eva para que comiera, es decir, comenzara a decidir por su propia cuenta. En un principio, decidió creer a la serpiente y pensar que Dios mentía. Veamos el texto completo de la conversación. Génesis 3:1-6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que Dios les había dicho que traería la muerte, al intervenir el juicio del hombre, se convirtió en algo agradable a los ojos y codiciable. No importa quién comiera primero, Adán y Eva eran uno, como hemos visto antes cuando Dios creó a la mujer. Que comiera Eva era que comiera Adán. Por eso necesitó muy poco el hombre para comer. La mujer le dio y él comió. ¿Qué consecuencias trajo? Por supuesto que Dios no mentía cuando le dijo que si comían morirían. Así que la primera consecuencia fue que murieron. Evidentemente físicamente no, ya que seguían vivos. ¿Qué murió? En el texto indica esto. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos los ojos de ambos. Ya no era lo que Dios decía. Ya no estaba a la guía de Dios. Ahora eran dirigidos por sus pensamientos. Ya no dependían de Dios. Se habían separado. Nada podía ser igual a antes. Ahora el Espíritu de Dios se había apartado. Y conocieron que estaban desnudos. Ahora veían su naturaleza, su fragilidad, creados del polvo, sin el poderoso que les protegiera.
Ahora tenían que tomar decisiones, y la primera era cubrir su conciencia. ¿Qué le dirían a Dios de por qué habían comido del árbol de la sabiduría del bien y del mal? Por otro lado, ya no escuchaban a Dios. Los que escuchaban era la voz de la serpiente. No lo pone en el texto, pero se supone que fue la serpiente la que les dijo que estaban desnudos. Les centró la atención en sus debilidades para que comenzaran a justificar lo que habían hecho. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llega Dios a Adán, le dice que está escondido porque tenía miedo al oír su voz porque estaba desnudo. En Génesis 3:10, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Génesis 3:11. Esta es la estrategia de la serpiente. Primero te miente para que te dirijas por tus pensamientos, que en realidad no son nuestros sino infundados por la serpiente. Luego te hace esforzarse para justificar tus acciones y más tarde te lleva a la frustración por el distanciamiento que todo esto produce con Dios. Nada puede hacer Adán por su propia cuenta para recuperar la armonía que tenía con Dios en Génesis 2. No se trata de un enfado de Dios, se trata de la muerte, separación total de la vida con Dios. El pecado entró en Adán y con él la muerte. Ahora toda la humanidad heredaría la muerte. Ya lo dijo Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Se pueden ver muchas cosas en estos versículos de Génesis. Nosotros nos vamos a parar aquí, porque el motivo de este capítulo es ver el gran error que cometió el primer Adán. Para que quede claro, desmitificando muchas doctrinas erróneas que se han elaborado del pecado, que lo único que hacen es motivarnos a esforzarnos en no hacer lo malo y hacer lo bueno, o sea, lo que la serpiente quiere, la muerte de Adán fue por comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, no por desobedecer a Dios. Si el pecado hubiera sido por desobedecer, el mandato de Dios habría sido: Adán, si me desobedeces comiendo del árbol de la sabiduría del bien y del mal, morirás. La muerte llegó cuando comió. La sustancia de ese árbol mortal tuvo que entrar en Adán para quitarle la vida, y a partir de entonces, en un estado de muerte espiritual, tendría que tomar las decisiones a través de su sabiduría y no la de Dios. Todos nacemos con esa herencia, muertos espiritualmente, con esa tendencia de dirigir nuestras vidas por nuestra propia sabiduría de lo que creemos que está bien o está mal. En realidad, ninguno de nosotros hemos estado en la posición en la que fue creado el hombre, como estaba Adán y Eva en el capítulo 2 de Génesis. Por esto, quizás lo tiene tan fácil la serpiente hoy en día con la humanidad. Nos anima a hacer el bien y nos frustra cuando somos incapaces de hacerlo. Mientras tanto, creemos que son nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Hasta pensamos que es Dios quien nos habla, cuando en realidad es la serpiente aprovechando nuestra muerte espiritual. Menos mal que Dios tiene un plan. ¿Pensáis que se le fue de la mano todo lo que pasó en el huerto de Edén? Dios sabía que Adán fallaría, así que el plan de Dios era que la salvación no dependiese de nosotros. Así que nos lo puso fácil. Aunque el capítulo consiste en el gran error, me sabe mal terminarlo así, con lo que leeremos el versículo donde Dios prepara el plan de salvación y después el versículo donde Pablo nos lo explica totalmente. En Génesis 3, 14 y 15 dice la palabra: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcaneo. 1 Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Os acordáis del versículo que utilicé para mostrar que quien peca muere? Veámoslo completo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es pura jurisprudencia. En próximos capítulos entraremos en detalle cómo es esto. Ahora solo disfruta de que, al igual que nacemos con la herencia del pecado y nada podemos hacer para evitarlo, somos libres, justificados y santificados por creer en lo que hizo Jesús en la cruz, y no necesitamos hacer nada, ya que Él lo ha hecho todo. Esta es una lección muy importante
que si logras entender podrás ayudar a los niños en su crecimiento espiritual. Te va a sonar muy raro, es normal. Estamos acostumbrados a escuchar frases como estas constantemente. El pecado es todo lo que hacemos mal, todo aquello que incumple la ley de Dios. Hay que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. ¿Te suena? Nuestro esfuerzo como padres al educar a nuestros hijos es enseñarles lo que está bien para que lo hagan y mostrarles lo que está mal para que no lo hagan. El mal produce consecuencias que no queremos que a nuestros hijos les suceda. No sé cómo te ha ido el trabajo con tus hijos o los niños que enseñas. Para mí ha sido muy frustrante. He dedicado mucho tiempo y esfuerzo para que mis hijos no se desviaran y pudieran vivir una vida recta, y tengo que reconocer que nada de lo que he hecho ha servido. Ahora tengo que confesar que siento mucha paz, porque sé que no depende de mí, sino de Dios. He dejado de ser un aliado de la serpiente, no lo sabía, pero mis métodos eran guiados por ella. ¿Cómo puedo ayudarte para que puedas ser de ayuda para los niños? Si entiendes esto que voy a escribir, te habré ayudado y entonces podrás ayudarles a ellos. Hablemos de árboles. ¿Qué fruta da un peral? Peras. ¿Y un manzano? Manzanas. ¿Puede dar un peral manzanas o un manzano peras? Por supuesto que no. Cada árbol da el fruto según su naturaleza. Si todos nacemos con la naturaleza de pecado, somos árboles de pecado. ¿Qué fruto da un árbol de pecado? Pecados. ¿Y puede dar un árbol de pecado algún otro fruto? No. Por más que insistas que no dé fruto, el árbol seguirá dando fruto porque es parte de su naturaleza. Peral, deja de dar peras. No está bien dar peras. Es mejor que des manzanas. El peral, por mucho que se esfuerce, no podrá dar manzanas, sino peras. ¿Cómo un árbol de pecado puede dejar de dar frutos de pecados? Cortándolo por el ras de la raíz. Esto no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Necesitan ser injertados en la vid para que, en vez de dar el fruto de nuestra naturaleza, demos el fruto de la naturaleza de la vid, es decir, de Jesús. El enseñarles cuál es su naturaleza y mostrarles por qué le gusta hacer lo malo puede ayudarles a la hora de tomar la decisión de recibir a Cristo para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Esto tampoco depende de ti, depende del agua y del Espíritu, que son los creadores de la nueva vida espiritual. El resto lo hará el Espíritu Santo, que se recibe cuando sucede esto.